giro a la historia, porque lo que antes pensábamos que sabíamos ha sido tumbado por la ciencia. Pero ¿sabes qué? Los cotilleos y las suposiciones a veces son como esos chismes que no se resisten a quedarse por siglos. Hoy, en este video, vamos a desenmascarar 9 de esos cuentos que han circulado por ahí durante demasiado tiempo. Empecemos. Las pirámides fueron construidas no solo por esclavos. Durante muchos años, se difundió un mito que afirmaba que las pirámides egipcias fueron construidas por esclavos que fueron obligados a trabajar por un faraón malvado. Esta idea fue propagada primero por judíos y cristianos que se oponían al estilo de vida egipcio, y luego por películas de Hollywood como Los 10 Mandamientos, que se estrenó en 1956 y se convirtió en un clásico después. Sin embargo, esta idea fue principalmente inspirada por el historiador griego Heródoto. Las personas que estudian el tema ciertamente ya saben que esta creencia no está arraigada en la realidad. La opinión popular todavía está formada por estas suposiciones falsas, y la gran mayoría de las personas todavía cree que las pirámides fueron el resultado del trabajo esclavo. Pero en realidad, se pagó a trabajadores bien capacitados y calificados para construir las pirámides. Esto significa que no hubo esclavos involucrados, y la mayoría de los trabajadores habrían sido tratados con bastante justicia. El análisis de los restos animales de una comida para trabajadores realizado por el analista de fauna Richard Rating identificó huesos de res, oveja y cabra suficientes para alimentar a miles de personas. La mayoría de los huesos también pertenecían a animales machos muy jóvenes. Carnes como estas solo estaban reservadas para la realeza, por lo que pensar que carne como esta se habría servido a esclavos es una mentira. Entendemos que las carnes no estaban tan disponibles como hoy en día, y la mayoría de las carnes rojas ni siquiera habrían estado disponibles para la gente común. Pero podemos decir que incluso trabajadores normales de esta parte del mundo tenían acceso a carnes lujosas. Si bien ciertamente hay mucho más que podemos cubrir, esto por sí solo es una evidencia innegable de que las pirámides no fueron construidas por esclavos. Los cigarrillos son beneficiosos para la salud en la actualidad. Prácticamente todos reconocen que esta afirmación es falsa. Sin embargo, a finales de los años 90 se produjo un escándalo de gran magnitud que se propagó por todo el mundo. Las empresas tabacaleras sostenían que los cigarrillos tenían beneficios para la salud. Estas compañías habían mantenido en secreto y ocultado una vasta cantidad de información sobre los perjuicios del tabaco. Además, habían lanzado campañas publicitarias dirigidas a un público menor de 21 años con el fin de atraer a una nueva generación de fumadores. Camel fue una de las principales marcas publicitarias dirigidas a los jóvenes. Al final, un juez dictaminó que todos los anuncios relacionados con los cigarrillos debían incluir la advertencia de que el tabaco podía causar graves daños a la salud, incluyendo ciertos tipos de cáncer. Aunque hoy en día esta información es ampliamente conocida, no fue sino hasta 2017 que esta advertencia se transmitió efectivamente por televisión. A pesar de todo, incluso en la actualidad, la industria tabacalera intenta persuadir de diversas maneras a compradores desinformados para que inviertan en productos relacionados con el tabaco. Por ejemplo, los cigarrillos sin aditivos o los cigarrillos orgánicos a menudo se promocionan como más saludables, aunque esto no sea cierto. La realidad es que los cigarrillos son perjudiciales debido al proceso de combustión, no necesariamente debido a los aditivos que se les añaden. Por esta razón, incluso los vaporizadores presentan numerosas desventajas. No permitas que las empresas te engañen para que adquieras productos químicos como estos. Todos estos productos están diseñados para enriquecer a los más acaudalados y dejar a la clase menos privilegiada con graves problemas de salud en el futuro. Edison no inventó la bombilla. La idea de utilizar electricidad para generar luz provino del químico inglés Humphrey Davy, quien demostró que la electricidad que fluye a través de los cables puede producir luz. Sin embargo, el desafío principal era encontrar un material económico que pudiera emitir una luz brillante y duradera durante muchas horas. Fue Thomas Edison quien superó este obstáculo en 1879 al utilizar un filamento de carbono. Sin embargo, casi 40 años antes, el químico británico Sir Hiram Maxim, en el grupo de Lord, había resuelto el problema al utilizar finos hilos de metal refractario sellados al vacío. Lamentablemente, debido al alto costo del platino que utilizó, su invento fue en gran medida olvidado. El químico británico Joseph Swan también intentó evitar el costoso material utilizando carbono, pero este se quemaba demasiado rápido. Un año después, Edison combinó hilos de carbono con un sistema de vacío mejorado y se convirtió en el pionero de la bombilla moderna. En resumen,
Edison no inventó la bombilla, pero hizo que fuera más asequible para que el consumidor promedio pudiera tener bombillas en sus hogares. Einstein no suspendió matemáticas. A menudo se ha dicho que Einstein tuvo una discapacidad de aprendizaje y dislexia desde una edad muy temprana. Sin embargo, estas afirmaciones no son del todo precisas según la evidencia que hemos encontrado. Einstein era un niño que se desarrollaba de manera relativamente normal, aunque demostró ser excepcionalmente talentoso desde una edad temprana. Como la mayoría de los niños, pudo formar oraciones completas a los 2 o 3 años. Cuando obtuvo sus calificaciones a la edad de 7 años, su madre escribió a su abuela diciendo: Albert fue el primero en su clase. Continuó con un rendimiento brillante cuando ingresó a la secundaria y siempre se encontraba entre los mejores de su clase. A pesar de su brillantez académica, Albert no era conocido por ser observador y a menudo se comportaba de manera desafiante, según algunos informes. Hubo un incidente en el que a la edad de 5 años se enojó tanto con un maestro que llegó a arrojarle una silla. Sin embargo, parece que su comportamiento mejoró después de este episodio. Einstein completó su educación secundaria y recibió calificaciones sobresalientes en todas sus asignaturas. La idea errónea de sus deficiencias en matemáticas aparentemente surgió de su biógrafo, quien escribió un libro sobre él después de su muerte. El biógrafo interpretó incorrectamente las calificaciones y afirmó que Einstein había suspendido matemáticas e inglés. Sin embargo, en realidad, tuvo un desempeño destacado en ambas asignaturas. La Gran Muralla China no es visible desde el espacio. El mito de que la Gran Muralla China es visible desde la Luna se originó en 1754, mucho antes del alunizaje. En ese momento no había manera de que los antiguos chinos pudieran saberlo. No fue hasta 1969 que la tripulación del Apolo 12 pudo refutar esta afirmación. En realidad, desde la órbita terrestre y el espacio exterior, lo único que se puede ver claramente son nubes, nieve y agua. Incluso resulta difícil distinguir áreas cubiertas de hierba. Incluso desde la Estación Espacial Internacional, que está 99% más cerca de la Tierra que la Luna, la Gran Muralla no es visible a simple vista. En 2003, Yang Liwei se convirtió en el primer chino en viajar al espacio y, para sorpresa de muchos, informó que la muralla no era visible desde allí. Fue el astronauta chino-estadounidense Leroy Chiao quien finalmente logró fotografiar la Gran Muralla China utilizando una lente de 180 milímetros desde una altura de 230 millas, equivalente a unos 370 kilómetros. Sin embargo, incluso estas imágenes han sido objeto de controversia, ya que la cámara puede percibir mucho más que el ojo humano. En resumen, no es posible ver la Gran Muralla China desde el espacio exterior, tal como se afirmaba anteriormente. La foto del lago Ness es falsa. Todo el mundo conoce la famosa fotografía de 1934 que supuestamente mostraba al monstruo del lago Ness. La búsqueda de Nessie está lejos de concluir y los avistamientos seguirán ocurriendo con nuevas fotografías apareciendo constantemente. George Edwards, quien ofrecía paseos en el lago Ness, compartió una foto del supuesto monstruo en 2012, que fue aclamada como una de las mejores imágenes de Nessie jamás tomadas. En la foto se podía distinguir lo que parecía ser la columna de la gran criatura marina. Sin embargo, un año después, Edwards admitió que la foto era falsa y que la imagen se había creado utilizando un modelo de fibra de vidrio diseñado para un documental de National Geographic llamado La verdad detrás del monstruo del lago Ness. A pesar de esto, Edwards nunca reconoció su error y no sintió que hubiera hecho algo mal al engañar al público. Sin embargo, esta no es ni siquiera la foto más reciente que se ha tomado. En 2020, una foto tomada por un turista local llamado Stevie causó un gran revuelo en línea. Stevie no afirmó que fuera de Nessie, simplemente preguntó en las redes sociales a qué tipo de pez pertenecía. Fue entonces cuando un bloguero llamado Guano Watson, que se dedica a la historia del monstruo del lago Ness, descubrió que Charles era un artista gráfico en 3D que se ganaba la vida creando imágenes falsas como esa. Steve Elfman, quien ha estado estudiando el lago Ness durante años, cree que Nessie no existe y que muchos avistamientos pueden atribuirse al bagre de río, que puede llegar a medir hasta 8 pies de largo, lo que podría dar la impresión de ser el monstruo de las profundidades acuáticas. Los vikingos no portaban cuernos. Es una noción generalmente aceptada que los vikingos no llevaban sombreros adornados con cuernos que se proyectaban hacia los lados. La mayoría de las personas parecen entender esto, pero la cultura popular continúa representando a los antiguos vikingos de esa manera.
La raíz de esta idea se encuentra en el mundo de la ópera, específicamente en El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Fue Carol Mentobler, diseñadora de vestuario, quien creó cascos con cuernos para los personajes vikingos en la segunda mitad del siglo XIX en esa ópera. Este acontecimiento marcó un cambio significativo en la percepción mundial de los vikingos, llevando a muchos a creer erróneamente que estos guerreros históricos usaban realmente sombreros con cuernos. Sin embargo, en realidad, los cuernos habrían sido contraproducentes en combate. Si la espada del oponente se hubiera chocado contra un casco con cuernos como esos, probablemente se habría desviado hacia abajo y golpeado el rostro del vikingo. Una situación que no sería favorable en la batalla. Además, la idea de que los vikingos bebían de cuernos ahuecados es igualmente errónea. En realidad, habría sido más práctico que los vikingos bebieran de vasos de cerámica, al igual que otras culturas de la época. Aunque es cierto que en algunas partes del mundo se usaron copas de cuernos, no es una característica distintiva de la vida cotidiana de los vikingos. Michael Jackson no inventó el moonwalk, paseo lunar. El icónico movimiento de baile asociado comúnmente con Michael Jackson no fue una invención suya original. Inicialmente, este movimiento de baile se conocía como el paso de Pax White. Michael Jackson ciertamente le dio su propio giro y lo popularizó, pero no lo inventó. Según su hermana LaToya, el origen de este movimiento proviene de un bailarín llamado Jeffrey Daniel, quien lo realizó en el programa de televisión Soul Train. Jeffrey luego enseñó este paso a Michael Jackson, quien le dio el nombre actual, Moonwalk. Es importante destacar que existe una diferencia significativa entre el Moonwalk y el Backslide. Con el Moonwalk, el bailarín parece deslizarse hacia atrás, mientras da la ilusión de caminar hacia adelante sin moverse realmente. Por otro lado, el Backslide implica deslizarse hacia atrás mientras pareces avanzar en el mismo lugar. Además, es cierto que el cantante de jazz Cab Calloway utilizó un movimiento muy similar a principios de la década de 1930. En 1974, David Bowie también realizó una versión del moonwalk en un espectáculo de apertura. El primer registro conocido del uso del moonwalk por parte de Michael Jackson fue el 25 de marzo de 1983, en el programa Motown 25. Este icónico momento se convirtió de inmediato en un éxito y contribuyó a la fama del movimiento. Sin embargo, es importante reconocer que Michael Jackson no fue el inventor original del moonwalk y que este tenía una historia previa en la danza. La datación por carbono no es inmune a imprecisiones. En el mundo de la arqueología, la datación por carbono ha sido una herramienta fundamental para determinar la antigüedad de objetos y hallazgos arqueológicos. Sin embargo, en 1918 se planteó la cuestión de la precisión de este método, después de que se reconociera que el clima puede desempeñar un papel importante en la descomposición del carbono, lo que podría influir en los resultados de estas pruebas. Las fluctuaciones climáticas pueden tener un impacto considerable en la exactitud de la datación por radiocarbono. Además, surge un problema con las plantas, ya que crecen a diferentes velocidades en diferentes épocas del año, lo que complica la datación precisa de las mismas utilizando el carbono. La datación por radiocarbono se desarrolló en la década de 1940 y se basa en la premisa de que los organismos vivos absorben carbono de la atmósfera o los alimentos de forma constante. Una vez que un organismo muere, cesa esta absorción y el carbono presente comienza a descomponerse lentamente. En 2020, se anunció que los científicos estaban reevaluando la forma en que utilizaban la datación por carbono y admitieron que algunas de las fechas seleccionadas podrían ser inexactas en cientos de años. Aunque no sería común encontrar imprecisiones de miles de años, esta discusión plantea un dilema que ha sido debatido por científicos durante décadas. Parece que la comunidad científica está avanzando hacia una revisión más cuidadosa y precisa del uso de la datación por carbono en la investigación arqueológica. Gracias por seguirnos. Asegúrate de dar me gusta y activar la campana de notificaciones para más vídeos.